desde el versículo 24. Vamos a terminar lo que vimos hace varios miércoles. ¿Ya están ahí? Dice, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias, papá, por tu presencia, papá. Gracias por estar aquí, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo, papá, lo que hay en tu corazón. Que sea tu Espíritu Santo, papá, dándole vida, Señor, a esta palabra, Señor, y que sea de impacto, Señor, para nuestras vidas, papá, en nuestra forma de andar, de comportarnos aquí en la tierra, Señor. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Haciendo un breve, pero muy breve resumen de lo que vimos la vez pasada. ¿O cuántos se acuerdan? Ya ni se acuerdan de lo que predicaron el domingo, ¿va? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. ¿Hoy tiene ganas de participar o no, iglesia? Amén. Muy bien. Veíamos la clase pasada que algo que frena o provoca que nos sigamos moviendo o que nos movamos es el temor. Realmente el temor naturalmente provoca en nuestros sentidos naturales un sentido de alerta, un sentido de precaución, de prevenirte a cuando asume nuestros sentidos que hay un peligro. ¿Cuántos dicen amén? Y no es la pulsada de Spider-Man ni nada por el estilo. Pero esas veces que sentimos miedo es una precaución, un sentido de alerta que nuestro cuerpo hace que nos frenemos. Pero ¿cuántos saben que el Hijo de Dios tiene que vencer todos esos temores? Amén. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios tienen que enfrentar esos temores? La historia nos habla, ya se la sabe, ya la hemos platicado y quiero ir un poquito más al grano en el asunto, porque cuando dejas que el temor afecte tu vida, cuando dejas que el temor afecte tu caminar, afecte tu mover, lo que provoca es que nada más te muevas de un lado a otro sin el rumbo de avanzar o de llegar a una meta. Muchas veces sentimos que nos estamos moviendo, pero nada más desde un lado a otro y realmente no tiene sentido y no llegamos a un lugar en específico. Realmente lo que tiene la capacidad de cuando la duda entra en nuestras vidas, tiene esa capacidad de frenarnos, tiene esa capacidad de solamente hacernos mover de un lado a otro, pero sin el sentido de avanzar en nuestro diario vivir. Realmente Pedro, sabemos la situación, Pedro conocía y sabía lo que era la capacidad, el poder cuando Jesús o Dios soltaba una palabra. Él sabía que cuando la soltaba tenía la capacidad de provocar que aquello sucediera. Entonces Pedro le dijo a Jesús, no ambiciosamente, sino con la convicción, con la certeza de querer llegar y estar ahí con Jesús, decirle, Señor, si eres tú, manda que yo vaya.
Entonces vimos las semanas pasadas, que Pedro en esa interacción o porque sabemos que era un poquito atrabancado, ¿no? De repente a uno les cortó la oreja, de repente hacías cosas pero mostraba esa parte de fe. Y le dijo a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya. Entonces Jesús le dice: ven, y él responde en automático. Digo, lo que le podemos agradecer a Pedro es que tuvo una respuesta, porque a veces Dios habla, Dios dice, Dios se está moviendo y está trayendo una palabra en un lugar, y hay gente que no responde, que no se mueve. Dile al que tienes al lado: creo que te están hablando. Porque realmente cuando hay una palabra de Dios, tiene que haber hijos suyos que se levanten. Cuando hay una palabra de Dios, tiene que haber hijos que respondan. Cuando hay una palabra de Dios, tiene que haber hijos que le digan: Dios, heme aquí estoy, Señor, úsame a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Dile al que tienes al lado: tienes que evitar la duda, tienes que evitar el temor. Yo recuerdo mis primeras veces orando, es más, en los tiempos de oración yo ni quería orar, venía con el nerviosismo de que me dijeran los pastores: puedes orar. Y yo venía a fuerza, la verdad, como muchos de ustedes a veces vienen, ¿o no? Dice Dana que no, está bien. Pero a veces venimos a fuerzas y yo me acuerdo cuando eran no me acuerdo si era martes o jueves, teníamos servicio de oración aquí en este lugar, y realmente yo no quería venir porque sabía que me iban a poner a orar, y yo no quería orar, porque en ese tiempo tal vez no sabía, no entendía, o no quería, o el miedo me hacía trabarme, el miedo me hacía repetir varias veces lo mismo, y me parecía como la acera de enfrente que repetía, pero yo sabía y tenía miedo, ese temor, pero me paré fuerte y dije: Dios, si eres tú, Señor, úsame a mí y dame la oportunidad de poder orar, de poder fluir, Señor, contigo. Entonces me atreví a moverme, a accionar y decidir venir y orar y dejar que la plática con Dios fluyera, cerrando mis ojos, no viendo quién había alrededor mío. Yo solamente oraba, no sé si oraba bien al principio, oraba mal, pero yo lo hacía agradando a Dios, yo lo hacía porque quería participar, quería moverme, quería accionar en el mover de Dios. Y a veces de eso se necesita, de querer responder. Porque el accionar necesita la voluntad de alguien que quiera responder a ese llamado, que quiera responder a esa palabra. Esa es la parte de movernos, iglesia. Es lo que hablábamos la semana pasada. Pedro aún a lo mejor fue no precavido, respondió rápidamente, prontamente, pero le puedo agradecer algo, que tuvo una respuesta a la palabra de Dios, tuvo una respuesta al mover a lo que Dios, a Jesús estaba diciendo que viniera. Entonces Pedro, sabemos que sale de la barca, empieza a caminar, empieza a andar. Muchos de ustedes, yo creo que han anhelado cosas en su vida porque no se han atrevido a hacerles, y sigue el anhelo en medio de ustedes, porque no han decidido salir del lugar de confort, no han decidido salir de ese lugar de comodidad, no han decidido salir de ese estancamiento, de poder decirle: renuncio a esto y me salgo de mi comodidad para poder seguir avanzando y seguir creyendo lo que Dios ha dicho sobre mi vida. Porque yo creo que Dios ha declarado cosas sobre tu vida. Yo sé que a cada uno de nosotros, por lo menos, hay una palabra que Dios ha soltado en medio de nosotros. Que se cumpla es otra cosa, porque no depende de Dios. De Dios depende de soltarla, y Dios la suelta, pero depende de nosotros tener que conquistar, que tomar cada promesa, cada palabra que Dios ha soltado sobre cada uno de ustedes. Entonces, los hijos de Dios deben de tener esa certeza de quién está en medio de ellos. Los hijos de Dios tienen que tener esa certeza, porque lo que hizo a Pedro dudar fue que se olvidó quién estaba delante de él, y empezó a ver los fuertes vientos, y los vientos provocan mareas altas, las mareas grandes provocan olaje alto, y tal vez el agua que le pegó, el viento que le pegaba, hizo que volteara y quitara su atención de Jesús. Y cuando quita su atención de Jesús y pone su atención sobre eso, le da un peso importante en medio de esa situación que estaba viviendo. Hay a veces cosas, iglesia, que va a provocar que te frenes, que te estanques, que no avances, que va a provocar que le pongas un peso mayor de lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Va a haber situaciones que va a provocar que tú le des un peso mayor a la palabra de Dios en medio de ti.
Pero depende de nosotros decirle esa palabra. Tú no tienes la autoridad, tú no tienes el poder, tú no tienes aquello que me va a frenar, porque hay alguien mayor que ha dicho y ha dictaminado algo diferente de lo que tú has dicho. Debemos de tener y caminar en fe, iglesia, caminar con certeza de saber quién está en medio de nuestras vidas. Cuando hay esa certeza, no hay nada que te haga dudar, no hay nada que te hace frenarte, sino eso te impulsa a seguir avanzando y seguir caminando en fe. Entonces la duda causa eso, iglesia, en nuestras vidas. Causa esa parte de prestar nuestra atención a cosas, a situaciones, y alejarnos de lo que Dios había dicho sobre nuestras vidas. En esa historia puedo percibir, y es lo que me quedaba meditando y lo que ya no pude desarrollar para la clase pasada, porque a veces así es nuestro caminar. A veces nuestro caminar solamente, sí, mis ojos los tengo puestos en Él, pero no hay nada más de esa parte. Es una opinión muy personal de esta percepción que sí, Pedro primero tenía sus ojos puestos en Jesús, y eso provocó que tuviera algo de fe para poder salir de la barca. Y sabemos que no creo que Jesús lo haya gritado, o no sé si lo gritó, pero sí se lo dice a Pedro. Le dice: hombre de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué entró esa duda? Si ya había una palabra mía para ti. ¿Por qué dudaste? Si ya había declarado que tú tenías que llegar hacia mí. ¿Por qué dudaste? Si ya habías salido de la barca. ¿Por qué dudaste? Si ya habías probado andar sobre el mar. Y a veces nosotros así no la pasamos. Probamos un poco del poder de Dios. Probamos caminar sobre lo sobrenatural de Dios en medio de nuestras vidas. Y empezamos a avanzar como Pedro. Pero a veces la duda, el temor empieza a atacar nuestras vidas. ¿Y si será cierto? Y ya ni te la crees de lo que estás haciendo. Y a veces así no la pasamos, iglesia. Sí, mis ojos están puestos en Él. Vengo los miércoles, vengo los domingos. Mis ojos están puestos en Él. Pero sigo dudando, sigo sin avanzar, sigo haciendo que esas dudas me hagan frenar. Hablamos que la duda es esa indeterminación, pero el Hijo de Dios no puede vivir con indeterminación. El Hijo de Dios tiene que vivir con una determinación firme de con quién va y con quién camina, a quién está buscando. No es que de repente, sí, de repente tengo tiempos con Dios, de repente voy a caminar con Él, pero hay tiempos que yo no quiero seguir caminando con Él y sigo mi vida como la vivía antes. A veces caminamos así, iglesia, de repente empiezo a caminar en fe, empiezo a declarar a Jesús, de repente lo dejo de declarar y dejo de caminar con Él. Y es lo que pasa a veces en nuestra vida, que solamente quiero poner mis ojos, pero falta algo más. Dile al que tienes al lado: falta algo más. Y a veces así nos pasamos nuestra vida, como te digo, solamente de vez en cuando poniendo los ojos en Jesús. Pero así no debe ser la vida del Hijo de Dios. Cualquiera que es llamado Hijo de Dios, cualquiera que es nacido Hijo de Dios, su vida no solamente se trata de ver a Jesús. Dile al que tienes al lado: no solamente se trata de que tus ojos estén puestos en Él. Cuando Pedro solamente puso sus ojos, dejó que cosas externas afectaran, porque así pasa. Cuando tus ojos solamente están puestos en Él, empieza a ver cosas que te van a distraer y van a captar tu atención. Yo sé que ahorita suena un poquito confuso, pero en unos momentos me van a entender de lo que estoy hablando. Porque a veces, sí, yo digo que soy cristiano, que soy hijo de Dios, y de repente hago cosas, me animo a caminar tantito en fe, pero de repente recuerdo la situación que estoy pasando. Recuerdo los problemas que tengo en casa. Recuerdo los problemas que tengo en el trabajo. Recuerdo la situación adversa que estoy viviendo. Y no es una relación estrecha con Él, sino de vez en cuando estoy viendo a Jesús. Y a veces, así como te digo, nos la pasamos mucho tiempo de nuestra vida como hijos de Dios, solamente viendo.
Y Dios no solamente quiere que nuestros ojos estén puestos en Él. Dios quiere algo más que nuestros ojos. Quiere una relación contigo. Fíjate la diferencia, que cuando solamente Pedro puso sus ojos en Él, hubo cosas que pudieron tomar mayor peso en medio de sus vidas. Pero una vez que Él descendió de la barca y empezó a caminar y se empezó a hundir, pero clamó al Señor: Señor, ayúdame. Y cuando dice la palabra que Jesús lo asió, lo tomó de la mano, lo sostuvo. Ya no habla la Biblia otra vez que Pedro se hundió. Habla la Biblia que Pedro volvió otra vez a la barca. Y como te dije la vez pasada, Jesús no quitó las tormentas, no quitó las adversidades, no quitó los fuertes vientos. Y a veces así va a ser nuestro caminar con Dios. Muchas veces, vendemos barato el evangelio y decimos que conviértete a Cristo y toda tu vida va a cambiar, va a ser de color de rosa. Todo va a ser a favor, todo va a ser bonito. Pero a veces vas a vivir temporadas de peleas, a veces vas a vivir temporadas de desierto, a veces vas a vivir temporadas de adversidades. Y no es porque Dios sea malo, y no es porque Dios no te quiera, sino es que Dios quiere forjarte en medio de ti un carácter. Y a veces ese carácter es a través de lo que experimentamos. Y dijimos la vez pasada que no nos gusta experimentar. Queremos que cuando pasamos algo malo, ¿cuántos dicen que pase de volada? Que pase de inmediato, que pase en un momento. No quiero seguir viviendo esta parte, pero a veces tenemos que pasar y experimentar esas situaciones. A veces tenemos cosas planeadas, cosas que planeamos, y a veces no salen como queremos. Pero cuando tú caminas con Él, le sacas el mejor sabor a esas cosas. Yo recuerdo hace tiempo que fuimos a Cancún. Sari tenía como 3 años. Y me acuerdo que llegamos, obvio como todos, con la ilusión de llegar a la playa, ver soleado, disfrutar. Y me acuerdo que llegamos y dijimos: bueno, vámonos luego al centro, vamos a comprar unas cosas. Y me acuerdo que se vino un aguacerazo, un tormentón. Y recuerdo que gracias a Dios tocó el corazón de un Uber, y esa persona nos sacó y de pronto nos llevó a un centro comercial, o era un Walmart, no recuerdo, era una tienda. Y luego después de esa tienda pudimos agarrar el camión para llegar al hotel. Me acuerdo que llegamos, estaba inundado. Yo llevaba mis zapatos y me acuerdo que me bajé y el agua me llegaba casi a la rodilla en ciertas partes. Pero pude ver la reacción de mi niña. Mi niña se estaba riendo, estaba gozando, le caía el agua en la cara y ella estaba sonriente. Mi esposa y yo preocupados. Dije: ya los zapatos ya los eché a perder. Pero puedo ver la reacción cuando alguien camina con su papá. Había tempestad, nos llovió, no sabíamos ni cómo íbamos a llegar otra vez al hotel. Dijimos: ya perdimos casi toda la noche. Pero había una niña que estaba gozosa, tenía alegría en su corazón porque estaba con su papá. No le afectó la atmósfera, no le afectó la situación, no le afectó la tormenta, porque estaba con su papá. Tenía esa relación, estaba caminando con él. Y esa es la gran diferencia, iglesia. Porque a veces tu andar, tu caminar se frena, o tu mover se para, porque solamente a veces tengo mis ojos puestos en Él, pero no quiero pasar una relación con papá. Tenemos que pasar una relación con Él. Porque una vez que caminó mano a mano Pedro con Jesús, el viento todavía no se calmaba, la tormenta no se frenaba, yo creo que el olaje no paraba. Yo creo que Jesús y Él se mojaron. Yo creo que esas aguas llegaban, le mojaban. Yo creo que Jesús riéndose, tal vez acordándose de la expresión, le dije: de poca fe este varón. Pero lo que Jesús quería hacer era provocar un poco más en la vida de Pedro, diciéndole: fíjate la diferencia. Tal vez Jesús, la Biblia no lo dice, pero en esta noche permítemelo expresarlo de esta manera. Mira lo que te trajo tu imprudencia. Tal vez quisiste actuar rápidamente y quisiste caminar, y Jesús lo dejó que caminara para que experimentara cómo es caminar solamente viendo a Jesús y cómo es caminar de la mano de Él. Y a veces así es nuestra vida.
A veces por nuestras necesidades Jesús dice, bueno, ¿qué quieres eso? Ándale, dale. Para que experimentes qué es caminar, solamente verlo de lejos a Él. Y puedas sacar la diferencia de caminar de su mano a estar cerca de Él. Que aún te puedes gozar en los problemas, aún te puedes gozar en los desiertos, aún te puedes gozar en medio de las enfermedades, aún te puedes gozar en medio de cualquier situación difícil. Porque seamos sinceros, ¿cuántos han tenido un problema? ¿Cómo es tu actitud? ¿A poco te andas riendo? ¿A poco te andas gozando? A ver, aviéntate un tiro con tu esposo o con tu esposa. ¿Cuántos? A ver, después de tirarte el tiro, ¿cuántos van a estar riéndose? Ahí están cada uno con su cara, ¿no? Y se voltean, están en la cama y se voltean, se dan la espalda. Pero si tienes a Jesús, si tienes a Dios, ¿por qué así es tu actitud? Porque hay una falta, iglesia, de relación. ¿Quieres que tu mover no se frene? Camina mano a mano con Él. ¿Quieres que tu mover, aunque en medio de tempestades, de situaciones difíciles, sigas avanzando? Atrévete a caminar mano a mano con Él. Si no me lo crees, vamos a ponerlo con otra historia. Hay una historia muy conocida. ¿Cuántos recuerdan la historia de Noé? ¿Qué dice la palabra de Dios con Noé? Había un pueblo, una nación que se había perdido. Tanta era su maldad que Dios decidió destruir a toda la faz de la tierra. ¿O no? ¿Sí? Viene en algo llamado Biblia, ¿sí se lo saben? Dice que Dios vio la maldad de ellos y que su corazón estaba dispuesto a hacer la maldad. Que dijo Dios, me arrepiento de hacer toda esta creación y los voy a quitar, los voy a borrar de este mundo. Pero hubo un solo hombre que cautivó el corazón de Dios. Hubo un solo hombre que cautivó el corazón de papá, provocó que él fuera el punto de partida para la salvación de su familia. Y hasta sus nueras alcanzaron. ¿O no? Pero ¿qué decía la Biblia sobre ese varón? ¿Qué decía la palabra de Dios sobre ese varón? Y caminó Noé con Dios. Dile al que tienes al lado, creo que te falta caminar más con Él. Era fácil, ¿no? Que Noé dijera, si todos lo hacen, yo también. ¿Cuántas burradas cometimos de jóvenes? Que te decían, si no lo haces, eres gallina. ¿Y cuántos hicieron eso por decir que no te dijeran que eras gallina? Si no lo haces, no perteneces a ese círculo. Y aun cuando tú sabías que estaba mal, ahí vas, como menso, caes y lo haces para querer pertenecer, porque hay duda en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas cosas hiciste que te dijeron no lo hagas, pero te dijeron tus amigos, hazlo, si no, no vas a ser parte de nosotros? Y ahí vas y lo haces. Y me olvido de mi relación con Dios. Hay a veces ahorita también en la actualidad que tal vez estás caminando con Él y te invitan a una fiesta y sabes que es día de Dios. ¿Qué? ¿No te dejan los pastores? ¿Y cuántos doblan su manita y van? Hay un evento y cuántos hay cualquier cosa, una fiesta, y deciden no caminar con Él y prefieren sus cosas. Es lo que nos falta más, iglesia, tener una relación más estrecha con Él. Porque aquel que mantiene una relación estrecha con papá sabe que está garantizado empezar y sabe que está garantizado que va a terminar. Aquel que camina con Dios, aquel que camina mano a mano con Él, su andar va a ser diferente aquí en la tierra. No va a haber nada que lo frene, ni amigos, ni familiares, ni costumbres, ni nada lo va a frenar, porque sabe a quién pertenece. Yo recuerdo cuando recién me convertí y empecé a caminar con Él, pero verdaderamente a caminar con Dios.
Y me armé de valor y fui a la casa de mis papás. Y le dije, ¿te acuerdas que a mí me habían regalado una imagen? Y me dijo mi mamá, sí, ¿dónde está? No sé, ya no está. Y fui a la que era mi cuarto y me acuerdo que entré, dije, y lo volteé a ver, dije, sí, verdaderamente, ya no está, pero dime, ¿dónde tienes esa imagen? Porque Dios me puso claramente, tienes que tronar, tienes que romper con todo lo que tenías antes, que provocaba atadura con tu corazón. Imagínate si hubiera sido de aquellos que nada más ve a Dios, le digo, Dios, sí, pero tú no vas a enfrentar a mi mamá. Tal vez tú me dices que lo rompa, pero mi mamá me va a romper a mí. Recuerdo mis temporadas de jóvenes. Las mías no eran de chanclazos, No sé por qué se me ocurrió tener bates en mi casa. Y me acuerdo que mi mamá agarraba lo primero y él casi siempre agarraba el bate. Y me perseguía con el bate. Sí, antes no conocía de Dios, iglesia. Era como un joven cualquiera. Nos gustaba hacer cosas, enfadar a nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Llevarle la contra de vez en cuando. ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco no lo hicieron de jóvenes? Yo sé que lo hicieron. Sari, tápate los oídos, tú no puedes escuchar eso. Pero le dije a Dios, Dios, tú no te vas a enfrentar con ella. Pero dijo, hazlo. Y ahí me ves, le digo, a ver, dime exactamente dónde la tienes, mamá. Y hasta que me dijo, en un cuarto, en el closet guardada. Y me acuerdo que fui al closet que me dijo, la busqué, la tenía hasta el mero fondo. Me acuerdo que la saqué y fui y salí. Y me acuerdo, no sé la cara de ellos, pero mi esposa a lo mejor les puede platicar, no sé la cara de mi mamá, de mi papá, cuando me vieron agarrando esa imagen y que iba saliendo por el pasillo y abrí la puerta para salir afuera donde tenía el bote de basura. Y me acuerdo que puse la imagen en el bote de la basura. Y como es Dios, Dios siempre te pone recursos al lado tuyo. Nomás volteé y me acuerdo que vi un blog y agarré el blog y nada más me acuerdo que lo aventé, nomás que yo se quebró, donde se quebró todo. Pero así es cuando caminas con Dios, iglesia. No tienes duda, iglesia. No hay nada que te detenga, no hay nada que te frene. Yo recuerdo cuando les dije, yo soy cristiano, estoy empezando a conocer con Dios, estoy empezando a caminar con Él. Me acuerdo que mi papá me dijo, no, es solamente una novedad más, no es algo serio. Dije, no, créelo, es algo serio. Porque a mí me podías ver antes, me acuerdo que tenía colgada una cruz aquí donde venía Cristo ahí crucificado, y me acuerdo que traía en mi mano pulsera. Bueno, ahorita traigo, me gusta usar pulsera, y me acuerdo que era de imágenes, traía aquí y traía a veces aquello que tomaban y empezaban a rezar allá los de enfrente, y yo me gustaba colgarlos. Había tanta atadura en medio de mí, pero yo me acuerdo cuando empecé a caminar con Él, no hubo nada que me frenara, no hubo nada que me detuviera, porque aprendí a caminar con Él, iglesia. Cuando tú aprendes a caminar con Él, no importa lo que estés enfrentando, iglesia, nada te va a frenar. Porque muchas veces te has detenido, porque muchas veces te has parado, porque muchas veces no has proseguido, no has seguido caminando y te has detenido y te has estancado. Es porque te has soltado de su mano, o simplemente te conformaste con solamente verlo. Y entonces necesitas una relación con Él. ¿Quieres que nada te detenga? ¿Cuántos quieren que nada lo detenga? ¿Cuántos quieren que aun cuando se levante el enemigo, tú puedas seguir avanzando y lo puedas derribar? ¿Cuántos quieren vencer a sus gigantes? ¿Cuántos quieren vencer sus murallas que de repente se paran tan alto y te dicen no puedes? Aprende a caminar con Dios. Aprende a andar mano a mano con Él. Es una gran diferencia, iglesia. Es una gran diferencia. Díselo Moisés. Moisés se paró enfrente de un mar grande y Dios le dijo, tienes que atravesar el mar. Y Moisés al principio quiso orar y a ver, Dios, dame realmente. Si Él dijo, Dios, hazlo Moisés, hazlo muy. Y Moisés se paró y se puso enfrente del mar, y ese mar tuvo que terminar por abrirse. Porque cuando vas de las manos de Dios, nada puede quedar cerrado. Puertas que habían sido cerradas, puertas que tienen que ser abiertas cuando vas de la mano de Él.
Me acuerdo otra historia de la Biblia. Me acuerdo cuando estaba el pueblo de Israel y lo sacó ya del desierto. Ya Moisés había muerto. Dios había levantado un joven y Dios le había dicho: ese joven tiene que pasar su primera etapa, tiene que pasar el río Jordán. Y yo puedo pensar, y Josué le pudo decir a Dios: Dios, ¿no pudiste escoger otra temporada? ¿No pudiste escoger otra fecha? Dijo: no, Dios, es hoy. ¿Por qué dices que no pudo haber sido otra temporada, Josué? Es que Dios, yo sé que tú lo sabes todo. Y sabes que en esta temporada precisa, el río Jordán viene con todo su caudal. ¿Cuántos han visto el río Santa Catarina? Cuando llueve y se vienen esos huracanes, que los caminos que hacen se los lleva. Así estaba el río Jordán. ¿No me lo cree? Dice la palabra de Dios, digo, porque viene en algo llamada Biblia, que dice que se desbordaba. ¿Cuántos no has visto el río Santa Catarina cuando se vienen los huracanes? Se desborda, hasta se come las vialidades. Pero dijo Dios a Josué: hoy es el tiempo, es la temporada. Dijo Dios: no miras, mira cómo está. No ves a Josué diciéndole eso. Ves a alguien agarrado de la mano de Dios y obedeciendo la instrucción y avanzando a donde Dios lo tenía que llevar. Y Dios le dice: yo no me acuerdo, no sé la cara de los pastores, de los sacerdotes de ese tiempo, porque les digo: ustedes tienen que ir primero, tienen que cargar el arca, tienen que cargar la presencia, porque no sé si has entendido esta parte, iglesia. Ellos no iban solos, la presencia de Dios iba con ellos. Ellos iban cargando la presencia de Dios encima, iban mano a mano con Él. Iban mano a mano a enfrentar ese río. Iban mano a mano. No iban solos, iglesia. La presencia de Dios iba en medio de ellos. Si te regresas con Moisés, iba la vara. Y la vara representaba el poder sobrenatural de Dios en medio de la vida de Moisés. Entonces, Moisés no iba solo, Josué no iba solo. Dios iba en medio de ellos. Cuando tú te atreves a caminar con Dios, no importa la temporada que esté naturalmente, en ese día, en esa ocasión o en esa situación, lo que importa es que vayas de la mano de papá. Que porque cuando tú vas con su mano, ese río se tiene que frenar, ese mar se tiene que abrir y esas murallas se tienen que caer en el nombre de Jesús. Pero es cuando vas mano a mano con Él. Dile al que tienes al lado: creo que te falta más relación con Dios. Entonces, la diferencia de su primera caminata sobre las aguas y la segunda, una vez que Jesús lo levanta, es que en una solamente estaba viendo y en la otra estaba teniendo una relación con Él. Porque a veces no avanzas porque te falta más relación. Muchos piensan, y es opinión personal, discúlpeme si les cae la directa, porque es con toda la intención. A veces nada más venimos miércoles y a veces nada más venimos domingos, y pienso que eso es tener relación con Dios. Es que voy el domingo a la iglesia y ya con eso quieres decir que caminas mano a mano con Dios. No, es que voy los miércoles a la iglesia. Va más allá, iglesia, el tener relación con Dios. Es una lectura en tu casa, es intimidar en tu casa, es alabar en tu casa, es orar en tu casa, orar con tu familia, leer la palabra con tu familia. Es más allá de un miércoles, de un domingo. Con eso no digo que no vengas. Es bueno y agradable estar con los hermanos juntos aquí alabando y buscando de Dios. Pero también es bueno que en tu casa, en la intimidad, en tu soledad, de ausencia de lo natural, tengas un tiempo de relación con papá. Quieres que tu avanzar, tu caminar no se frene. Camina con Él, mano a mano con Él. No dejes de tener relación con Dios. Lo que Jesús hacía aquí en la tierra era: sí, oro, paso tiempo con papá, pero también hago cosas y lo hago en su nombre, lo hago caminando con Él, con el poder, con la autoridad de Dios en medio de mi vida. Y es lo que Jesús le quería mostrar a Pedro, la diferencia entre caminar solamente viéndolo y caminar de la mano de Él.
Porque a veces cedemos, porque nos tengo agarrado de la mano de Dios, porque no decido caminar con Él. Porque a veces mis altibajos, porque de repente estoy, porque de repente ando con todo el gozo, porque de repente no ando con el gozo. Es porque no has decidido caminar mano a mano con Él, de tener un tiempo, una relación con papá. No son las circunstancias, iglesia. No le eches culpa a las circunstancias. No le eches la culpa a los problemas. No le eches culpa a las crisis. Porque bien su palabra nos dice que aquellos que aman a Dios, aquellos que siguen con Dios, aquellos que tienen una relación con Dios, todas las cosas son para bien. Dije, todas las cosas son para bien. Haya días buenos, haya días de lluvia, haya tempestades, haya tormentas, haya problemas financieros, haya enfermedad, haya conflictos. Cuando tú estás agarrado de la mano de Dios, todas las cosas van a obrar para bien en medio de tu vida. Vas a ver el favor de Dios en medio de ti. Entonces Jesús toma a Pedro y le empieza a caminarlo con él hacia la barca, para enseñarle que no son las tormentas lo que lo hizo hundirse, sino enseñarle que cuando no tiene una relación con Él, es más fácil que caigas. Pero cuando estás agarrado de la mano de Él, no hay nada que te derrumbe, no hay nada que te haga flaquear, no hay nada que te pueda hacer caer, porque estás sostenido de su mano. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Porque a veces es bonito cantarlo, ¿no? ¿O no? ¿Qué hablaba este último canto que escuchamos? Aunque ande, ¿o va, Efra? ¿O quieres que lo cante yo? No. ¿Aunque ande en qué? En valles de sombra y de muerte. Aunque ande en cualquier situación, tú eres mi pastor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Papá, que podamos tener una relación más íntima contigo, papá. Pon el querer como el hacer, Señor, en nuestros corazones, papá. Que podamos percibir, Señor, lo importante, Señor, lo vital, papá, que es caminar, Señor, de tu mano, papá. De entender, Señor, que ya no estamos solos, Señor. Que no importa cuál sea la situación, Señor, si tú estás con nosotros, papá, sabemos que todo va a obrar para bien, Señor. Cuando no haya salida, Señor, sé, papá, que tú abrirás una puerta, Señor. Tú abrirás un camino, Señor. Cuando no haya por dónde avanzar, Señor, tú pondrás un camino, Señor, por donde seguir avanzando, papá. Que podamos entender, Señor, en nuestro corazón. Que podamos entender, papá, en nuestro corazón, Señor, que lo que nos hace avanzar y no detenernos, Señor, es cuando tu presencia, Señor, está en medio de nuestras vidas. Cuando estoy más cerca de ti, Señor, no hay nada, Señor, que nos pueda detener, papá. Gracias, papá, por esta noche. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Señor, por estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.